según la actividad propia de cada uno, vamos a ver, hermanos, que el día en que usted y yo, escuche, el día en que usted y yo, por la misericordia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios, ese día nosotros adquirimos una responsabilidad. Ese día nosotros adquirimos una responsabilidad primeramente con nosotros mismos. Así que vamos a meditar sobre esa idea, hermanos, en cuál es el compromiso que usted y yo adquirimos el día que obedecimos el Evangelio de Jesús. Pero vamos a meditarlo como miembros del cuerpo de Cristo y en este caso, hermanos, como miembros de una congregación local en la cual el Señor nos ha puesto. Porque aunque hemos sido añadidos a ese reino eterno espiritual que no tiene límites, que no tiene fronteras, que no tiene un lugar fijo, eso no quita, hermano, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para con su iglesia local, para con el cuerpo de Cristo local. Lo que sucede, hermanos, es que lastimosamente en los últimos 20, 30 años se comenzó a introducir en el pensamiento cristiano, y la iglesia de Cristo no es ajena a esto, de que nosotros podemos tener un caminar digno de ser un hijo de Dios, ajenos a comprometernos con una congregación local. No, hermano, yo soy miembro de la Iglesia Universal. Bueno, entonces, ¿qué sentido tenía Dios de dejar una congregación en cada ciudad? Si somos miembros de una Iglesia Universal, si podemos tener un caminar digno de un hijo de Dios, enajenados, sin compromiso con la congregación local. Muchos cristianos están creyendo este pensamiento y muchos miembros de la iglesia de Cristo lo creen y lo defienden. ¿Para qué? Para justificar su inasistencia a las reuniones de la congregación. Hermano, no se necesita congregarse tanto, porque igual somos iglesia donde estemos, es verdad. Pero hay cosas que jamás podremos hacer como iglesia una sola persona, jamás. Y hoy vamos a aprender algunas de ellas. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al versículo 26, aquí podemos ver, hermanos, que hay cosas que jamás podremos hacer aislados de una congregación local. Dice la Escritura: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano y hermana, no podemos nosotros mantenernos firmes, sin fluctuar, sin vacilar, si nosotros, hermanos, nos aislamos y nos ausentamos del resto de los miembros del cuerpo del Señor. Porque la firmeza tuya y la firmeza mía está relacionada, correlacionada con la actividad propia de los demás miembros. Así que un creyente que crea que puede aislarse y aún así mantenerse firme sin fluctuar es un creyente que no ha entendido la realidad de que nosotros tenemos relaciones que nos unen, que nos edifican, que nos estimulan. Hermanos, no lo hemos entendido. Seguimos todavía pensando como islas, en donde cada uno quiere llegar al cielo por su cuenta propia, en donde cada uno cree que no necesita de nadie más y que la figura de la iglesia local es simplemente algo que se vivió en el primer siglo, pero los tiempos han cambiado. No fue así, hermanos. Como le dijo Jesús a los discípulos y a los fariseos, más bien, cuando le preguntaron sobre el divorcio, les dijo: mas en el principio no fue así. Pero nos podemos divorciar, lo puedes hacer si quieres, pero en el principio no fue así.
Te puedes aislar de la iglesia, lo puedes hacer, pero en el principio la iglesia no actuó así. La iglesia entendió que si necesitaba mantenerse firme, sin fluctuar, necesitaba estar congregada. La falta de mi responsabilidad y compromiso con la congregación local son una clara evidencia, hermanos, de que yo he comenzado a fluctuar. De que he empezado, hermanos, a entrar en un estado que lo vamos a ver ahora, un estado de reposo. Y ese estado de reposo trae, hermanos, consecuencias sobre la vida del creyente. Y si usted ha sido un hermano o una hermana que usted se ha ausentado por algún tiempo de la iglesia del Señor y que ha dejado de congregarse regularmente, usted puede corroborar que es así. No le estoy diciendo mentiras, ni quiero sugestionar su mente, haciéndole creer mitos o leyendas, o haciéndole pensar cosas que no son reales. Un cristiano, cuando deja de congregarse fielmente, comienza a experimentar un estado de reposo espiritual que lo pueden llevar a perder el apetito espiritual. La inapetencia espiritual es un resultado de yo dejar de congregarme. Un cristiano que deja de congregarse no es un cristiano que quiere tener más comunión con Dios. No lo es. Un cristiano que deja de congregarse regularmente comienza a perder el gusto por asistir a las reuniones. Ya no le atrae congregarse, ya no le estimula estar con sus hermanos. Ve las reuniones como algo poco provechosas. Ve las reuniones como algo muy extensas, muy largas. ¿Cuántas horas llevamos? 2 horas y media, pero se pasaron 5 minutos. Se pasaron 10 minutos. Se pasaron 15 minutos. Se vuelven las reuniones fatigantes cuando hemos dejado de asistir algún tiempo y volvemos. Hermanos, si usted lo ha experimentado, usted puede corroborar que es así. Porque eso nos ha sucedido a todos aquellos que hemos creído que podemos seguir caminando con el Señor dignamente de la vocación a la cual fuimos llamados, pero enajenados del resto de los miembros de la iglesia. Otra cosa, hermanos, que nosotros podemos ver es que el aislamiento no es inmediato. El perder el gusto espiritual no es inmediato, porque nosotros podemos seguir congregándonos, podemos seguir asistiendo a todas las reuniones, pero emocionalmente y espiritualmente nos estamos alejando. Y eso se puede ver, hermanos, en que nosotros perdemos el interés por las actividades de la iglesia del Señor. Nos volvemos críticos de los hermanos, de las actividades, de lo que se enseña, de lo que no se enseña, de lo que se hace, de lo que se deja de hacer, de lo que se dice, de lo que no se dice. Nos volvemos críticos si se hacen muchas reuniones. Nos volvemos críticos si se hacen pocas reuniones. Hermano, esos son efectos de que me he estado aislando espiritualmente aunque siga congregándome. Porque puedo estar aquí, pero puedo estar cayendo en ese estado. Puedo estar aquí, hermanos, pero empiezo a perder el gusto por las cosas espirituales. No se disfruta el estar juntos. Dejamos que actividades seculares se vuelvan un estorbo para las actividades espirituales. Y puede que esas cosas sean lícitas, puede que sean buenas, puede incluso que sean justificables. Y que usted deje de congregarse por cosas justificables, lícitas y buenas. Pero escuche, hermano, no son prioridad para el alma. No son prioridad para el alma. Y a veces dejamos al alma a un lado, pero cantamos alabanzas como: te daré lo mejor de mí. ¿A quién le estoy dando lo mejor de mí? Meditemos si realmente se lo estamos dando al Señor, lo mejor de nosotros. Todas nuestras energías, ¿dónde las dejamos? Nuestra inteligencia, ¿dónde la usamos? Nuestros talentos, ¿a quién los ponemos?
Responsabilidades, hermanos, que nosotros vamos descuidando. Responsabilidades de las cuales nos vamos aislando. Responsabilidades que nosotros comenzamos a dejar a un lado por ocuparnos de otras cosas que, aunque son buenas, no están edificando el alma. No nos hacen un creyente más consagrado. No nos hacen un hijo de Dios más útil para su obra. Y es por eso que caemos en las críticas. Porque de alguna forma necesitamos justificar nuestra inasistencia. Yo necesito justificarla, de alguna manera. Y si la forma que encuentro para justificarla es criticando lo que se hace y mostrando que no estoy de acuerdo con lo que se hace, lo voy a justificar. Pero escúcheme, hermano, nadie va a crecer criticando. La palabra no me lo permite, el Espíritu Santo no me lo permite. Nadie puede crecer criticando a otros. O si usted ha podido crecer criticando a otros, hermano, usted está fuera de serie. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, si tú has comenzado a sembrar crítica, eso vas a cegar. Si tú has comenzado a sembrar inasistencia a las reuniones de iglesia, eso vas a cegar. Si yo me he comenzado a alejar emocionalmente de mis hermanos, eso voy a cosechar. Si yo he empezado a sembrar inapetencia espiritual por las cosas espirituales, eso voy a cegar. Y eso termina alejándome físicamente. Escuche, lo que comienza emocionalmente, un día termina transformándose en un alejamiento físico, donde nos alejamos completamente de la hermandad. Y usted puede contar, no con los dedos de las manos, usted puede contar con una calculadora científica, sin exagerar, cuántos hermanos comenzaron alejándose emocionalmente y hoy ya no están con nosotros. Comenzaron con una crítica, comenzaron con un disgusto, comenzaron con un desacuerdo y hoy ya no están con nosotros. ¿Porque los echamos? No. Porque lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Yo siembro vientos, dice la palabra, y voy a cegar torbellinos. No siembro vientos y recojo vientos. Siembro vientos y recojo torbellinos. Así que es una imposibilidad, hermanos, mantenernos firmes, sin fluctuar, enajenados del resto de la congregación. Como es una imposibilidad, hermanos, hacer lo que dice el versículo 24 y 25 de Hebreos 10. Mira, allá hay unas responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. Dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, ¿cómo puedes o cómo puedo yo considerar y estimular a mi hermano cuando dejo de congregarme? ¿Cómo lo puedo hacer? A control remoto no se puede. Vía Skype no se puede. Vía WhatsApp no se puede. Vía email no se puede. Ni siquiera por teléfono. Ni siquiera por teléfono. Hay cosas, hermanos, que solamente se van a poder desarrollar cuando estamos juntos físicamente. El considerarnos y el estimularnos unos a otros son actividades propias de cada miembro, responsabilidades propias para con su hermano. Y a veces, hermanos, las dejamos a un lado, porque vemos cosas más importantes que otras. No, hermanos, en la iglesia del Señor no hay nada más importante que otro. En la iglesia del Señor todo es importante, porque todo se hace para el mismo Dios. Todo se hace en el mismo Espíritu, todo se hace sobre la misma palabra, todo se hace por medio del mismo Señor.
En el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Hermano, se pierde la consideración y se pierde el estímulo cuando dejamos de congregarnos. Se pierde. ¿De quién es la responsabilidad de congregarse? En la mente de muchos miembros hay una respuesta. ¿Sabe cuál es esa respuesta? Los siervos. Esa es la respuesta de muchos miembros. ¿De quién es la responsabilidad de congregarse cada vez que se hacen reuniones? De los siervos. No mía. La mía es venir cada primer día de la semana. Sí puedo. Sí puedo. La mía es venir un día a la semana. Sí puedo. Esa es la mía. Pero la responsabilidad de congregarse cada primer día de la semana o cada vez que se hagan reuniones de iglesia es de los siervos, no mía. Bueno, yo no sé qué versión tiene, yo no sé si la traducción del lenguaje actual sea diferente a esta y diga, no dejen de congregarse los siervos, los demás sí lo pueden hacer. Yo no sé si lo dice. No sé si tengas otra versión que lo diga, pero la palabra no lo dice. La palabra dice que yo, como miembro del cuerpo de Cristo local, no debo dejar de congregarme para poder hacerlo del versículo 24, para poder considerar a mi hermano y para poder estimular a mi hermano. De otra manera no lo puedo hacer. Así que el congregarme no es solo un mandamiento, hermanos. No es tampoco una rutina. Es una necesidad que yo tengo para poder ayudar a crecer a mi hermano y también para yo poder crecer. Porque dice, estimulémonos unos a otros. Yo recibo estímulo, tú recibes estímulo. Yo te considero y tú me consideras. Tenemos correlaciones. Por eso el título es, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando eso no se hace, hermanos, comenzamos a estancarnos espiritualmente. Y en ese estado no podemos contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos formado esas correlaciones que necesitamos tener. Porque no se ha podido establecer lazos de hermandad y de confianza en los cuales yo te pueda servir y tú me puedas servir. Tú sientas que mi servicio es por amor, sinceramente, y yo pueda ver que tu servicio es por amor y sinceramente. Porque no nos estamos considerando, porque no nos estamos estimulando. Había una congregación hace algunos años en la cual estuve durante algún tiempo y era curioso la forma de ministrar allá. Teníamos 2 servicios, domingo, mañana, tarde. Yo asistía a ambos y había hermanos que yo no veía ni en la mañana ni en la tarde de los que servían. A los 20 días se aparecía el hermano. Hermano, ¿qué pasó que no viniste estas 2 semanas? Hermano, y miraba el cronograma. A mí no me tocaba el domingo pasado. A mí me tocaba era hoy, por eso vine hoy. Y así servíamos. Porque el compromiso de él creía que era solamente venir un día a la semana porque tenía una responsabilidad. Él no sentía el compromiso de estimular a sus hermanos. Él no sentía el compromiso de considerar a sus hermanos. No lo sentía. Él se limitó a un cronograma. Sobre ese cronograma era su vida espiritual. Triste y lastimosamente, es un hermano que cayó en pecado. Tuvo una relación con una joven a la cual estuvimos visitando durante un año, llevándole estudios a ella y su familia, pero ya no siguen juntos, se separaron. No sé si él se habrá vuelto a conseguir otra persona, pero eso es lo que sucede, hermanos. Nos estancamos espiritualmente, no crecemos y puede que estemos involucrados en actividades, pero no crecemos. Porque no hemos entendido el compromiso que tenemos los unos con los otros. No lo hemos entendido todavía. En Efesios 4:11 al 16,
Vamos a leer hasta el 15, el 16 usted ya lo conoce, lo hemos usado en cada clase de esta serie. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, todos, hasta que todos, no dice unos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Escucha, hermano, no podemos mantenernos firmes si no estamos siendo edificados constantemente. Vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, no hermanos, qué bueno que Pablo utiliza esa frase, no hermanos, aunque vengan a la iglesia, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo y la iglesia son lo mismo, hermanos. Crecer en la iglesia y crecer en Cristo es lo mismo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, estableció siervos dentro de la iglesia para que los miembros sean edificados, para que los miembros crezcan, para que los miembros dejen de ser fluctuantes. Pero hermanos, es una imposibilidad ministrar a ovejas ausentes. No se puede. Usted no puede ministrarle a ovejas que se ausentan. Usted no puede garantizar el crecimiento espiritual de una oveja que está ausente de las reuniones de edificación. No se puede. Por eso la responsabilidad del que sirve es ministrar a las ovejas y la responsabilidad de las ovejas es congregarse. Tenemos responsabilidades, cada uno de nosotros, que nos comprometen con la edificación del cuerpo de Cristo. Es imposible servir a ovejas que viven aisladas. Es imposible servir a ovejas que solo asisten por 2 horas y media a la semana y que triste y lastimosamente muestran poco interés. Lastimosamente. Aun cuando asisten por 2 horas y media, 3 horas a lo más, cuando nos extendemos un poco, es triste que ni siquiera ese tiempo se aproveche para recibir la administración de parte de Dios. Porque ya nos aislamos emocionalmente. Porque ya se nos hace pesado escuchar una meditación de 1 hora. Se nos hace pesado cantar 5 alabanzas de pie. Se nos hace pesado la meditación de la ofrenda, de la cena, se nos hace extenso. Nos aislamos. No se puede ministrar a ese tipo de ovejas. Aunque deseamos y aunque el Señor ha puesto los siervos con ese propósito, no se puede. A hermanos y hermanas que sí son miembros de la iglesia, pero no se han comprometido con la iglesia. Son miembros de una congregación local, pero no se han comprometido con esa congregación local. Gracias a Dios que Jesús, quien es siempre nuestro mejor ejemplo, nos enseñó, hermanos, el principio de estar juntos. Lo hizo con los 12 discípulos. Con ellos comía, con ellos dormía, con ellos iba al río, con ellos iba a predicar, con ellos iba a la ciudad, con ellos iba al campo, con ellos iba a orar, con ellos iba al templo. Él enseñó, hermanos, la importancia de estar juntos. Y la iglesia en el primer siglo, gracias a Dios, entendió y aprendió que necesitamos vivir en comunidad. En Hechos, capítulo 1, verso 12, vamos a leer varios pasajes para que veamos cómo los discípulos
recibieron de parte del Señor la enseñanza del estar juntos y haber entendido que somos miembros los unos de los otros. En Hechos 1:12 al 14 dice la Escritura, esto es cuando Jesús ya ha resucitado. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, después de haber despedido al Señor 40 días después de su resurrección, desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, es decir, 1999 pasos. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Recuerde que Judas Iscariote ya no estaba con ellos. Todos estos, ¿quiénes son todos estos? Los 12 que estuvieron en el grupo de discípulos del Señor, llamados los apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Solo ellos? No. Y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Aprendieron ellos que necesitaban estar juntos? Lo aprendieron. Sigámoslo viendo. ¿Qué le transmitieron ellos a la iglesia? Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Capítulo 2, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esos que se añadían cada día a la iglesia, hermanos, ¿qué veían ellos en la iglesia? ¿Que lo importante era un día a la semana? ¿Qué era lo que recibía el miembro que se añadía a la iglesia? Que era importante congregarse, no solo un día. Que era importante estar juntos, no solamente 2 horas y media a la semana. Que era importante estar unánimes, que era importante estimularse, que era importante considerarse. Pero eso no quedó allí. En el capítulo 4, verso 32, la iglesia creció. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermano, para esta época, ¿cuántos miembros tiene ya la iglesia? Según algunos comentaristas, dicen que si 3,000 varones fueron los que se bautizaron, y si sacamos un cálculo de que esos 3,000 varones, 2,000 hayan sido hombres con familia, entonces estamos hablando de que se han añadido 5,000 personas. Y si le agregamos que estas familias judías no tenían un hijo, como está sucediendo hoy en muchos países donde usted tiene derecho solamente a tener un hijo, y como hay otros países donde el derecho que tiene de tener es un hijo y varón, si es niña lo debe abortar. En esa época no, tenían 5, 6, 7, 8, como Jacob, 13, 12 varones y una hija, Dina. Entonces vamos a colocar que tenían 3 hijos. ¿Cuántas personas se congregaban? Vamos en 8,000. Y si luego se agregaron otros 5,000, ¿cómo estaban ellos? Unánimes juntos. Y cada miembro que se añadía veía eso en la iglesia. Eso era lo que se le transmitía de parte de la iglesia. La necesidad, la responsabilidad con la iglesia local, con la congregación local.
En capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sigue la frase, todos unánimes. Y eso, usted puede decir, hermano, es que eso era en Jerusalén, porque es que allá ellos era más fácil congregarse, eran judíos todos, ellos venían con esa mentalidad de estar juntos. Y cuántas cosas argumentamos para justificar el aislamiento que hoy en día tenemos. Gracias a Dios que la palabra es perfecta. Vamos a ver la iglesia en una ciudad no de Judea. Vamos a ver la iglesia fuera de los límites de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Hechos capítulo 11, versículo 22 al 26. Dice la escritura, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. ¿A cuáles todos? ¿Los que estaban ausentes o presentes? Usted no puede exhortar al que está ausente. No puede animar, porque la frase exhortar es animar, amonestar, estimular. Exhortó a todos, escuche, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. ¿A dónde? La iglesia y el Señor son lo mismo. Por eso espero que usted no se confunda con las ideas. No, yo fui agregado al Señor, no a ninguna iglesia local. Es lo mismo, hermanos. No podemos enajenar una cosa de la otra. Pero ¿qué hicieron ellos? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, un siervo buscando a otro siervo para que apoyara este trabajo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con los que fueron agregados al Señor. ¿A dónde fueron agregados al Señor? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la congregación que había en Antioquía. Se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y es curioso que Pablo se congrega allí todo un año y luego sale a la obra misionera, pero ¿dónde regresaba siempre? A esa congregación. Volvía a esa congregación. Él no se aisló de esa iglesia. Su membresía pertenecía acá. ¿Era miembro de la Iglesia Universal? Sí, pero su membresía estaba en la iglesia en Antioquía. Y volvía siempre, después de cada viaje misionero, a Antioquía, a dar reporte de su trabajo, a traer buenas noticias o a traer noticias no tan buenas, pero volvía a esta congregación. Hermanos, tenemos una responsabilidad con la iglesia local, que a veces nosotros no queremos aceptar, pero gracias a Dios que estos pasajes nos muestran cómo ellos sí lograron entender lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo local. Ellos sí lograron entender esto. Ellos no solamente entendieron que ahora tenían un tipo de religión, como algunos miembros de la iglesia lo entienden. Y yo puedo estar un domingo aquí, puedo estar otro domingo allá y otro domingo allá, y si de pronto me cogió la tarde me meto a esta iglesia que es muy parecida a la iglesia de Cristo, y si estoy en otro lugar puedo ir a la iglesia católica, igual yo no comparto las imágenes, pero se habla de Dios, no importa. No, ellos entendieron, hermanos, el compromiso. Tanto así que en Hechos 27, Pablo no comenzó su viaje misionero, sino que esperó a estar congregado. Escuche, él podía haber empezado el día viernes, pero Pablo dijo, no, nos quedamos 7 días para estar congregado con la iglesia, y después de estar congregado, partió al día siguiente. Y hay hermanos que comienzan su viaje el sábado, y no importa si el domingo no se pueden congregar. Gracias a Dios estos hermanos no lo hicieron así. Nos dejaron enseñanzas claras
del compromiso de estimular y considerar a los hermanos, no como una obligación, como una necesidad, como una necesidad. Qué bueno que nosotros tenemos la palabra de Dios, porque si estuviéramos hablando, ¿qué opina usted, hermano o hermana? ¿Se debe o no se debe? Estaríamos aquí discutiendo si es bueno, si no es bueno, si se puede o no se puede, como dice el hermano, o como lo dijo ahora en la reflexión de la ofrenda. Dios sabe, Dios entiende. Dios entiende tanto el pensamiento del hombre que nos dejó su palabra para que sea ella la que nos dirija. Porque nos entiende tanto, nos dejó la palabra, para que nosotros no especulemos sobre estos puntos. Ahora, usted podrá decir, hermano, pero eso es solamente lo que hacían las iglesias en el primer siglo, hoy ha cambiado. Hay un principio inviolable, hermano, porque usted sabe que hay mandamientos que fueron temporales, como guardarás el día de reposo fue temporal, diezmarás fue temporal, pero hay principios que son inviolables porque son principios. En Mateo 18:15, que lo utilizamos muchas veces, de muchas maneras, como dice Hebreos, pero como compartíamos con las hermanas el día lunes, la familiaridad con un pasaje bíblico nos hace perder de vista la profundidad de su enseñanza. Estamos tan familiarizados con un pasaje que pasa lo mismo que con la familia en casa. Tenemos tanta familiaridad con la familia, valga la redundancia, que ya no nos sorprendemos ni nos emocionamos con verlos. Todos los días los vemos. No así cuando un familiar llega a visitarnos. Hay felicidad, hay alegría. Y si viene con la mano llena es más, ¿no? Bueno, a veces sucede con la palabra. Ese pasaje, sí, yo ya lo conozco y ni siquiera abrimos la Biblia. Ese pasaje, sí, yo ya lo he leído, yo ya sé qué dice todo ese pasaje. Bueno, Dios quiera que muchos en esta mañana sepamos lo que vamos a ver hoy. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tomarás aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo, ¿a quién? Hermano y hermana, yo le hago una pregunta, ¿a cuál iglesia le vamos a informar acerca del comportamiento de un hermano nómada? ¿A cuál iglesia? ¿Qué iglesia se va a responsabilizar por ese hermano que está dando un mal testimonio, que está pecando? Si es un hermano nómada, si es un hermano que simplemente dice, es que a mí me gusta visitar todas las iglesias. Jesús está enseñando un principio. Si tu hermano que se congrega contigo, que permanece contigo, peca, tú que lo conoces, que estás dispuesto a considerarlo y a estimularlo, exhórtalo, repréndelo. Si no te escucha, toma o 2 o 3 miembros más de la misma iglesia, de la misma congregación, que hagan ese trabajo. Si no oye a esos 2 o 3 hermanos, díselo a toda la congregación. Pero imagínense dar un anuncio de un hermano que no es fiel, que no se congrega con nosotros, que es un nómada espiritual, que en su mente ha caído la enseñanza de que pertenece a la iglesia universal y por eso él no tiene membresía en ninguna congregación. ¿Qué iglesia se va a responsabilizar de ese hermano? O sea, en pocas palabras usted le está diciendo al Señor, te equivocaste, porque el de esta enseñanza no es un hombre, es Jesús. No podemos, hermanos, cuidar de ovejas que andan errantes, que no parecen ovejas, sino que parecen cabritos, porque a los cabritos son a los que les gusta subirse a las piedras, a los montes, a los peñascos, les gusta el peligro espiritual. Una oveja no, una oveja busca el cuidado de su pastor, busca estar con las demás ovejas, porque ahí es donde ella puede sentirse segura. ¿Qué experimentó la iglesia? Bueno, en Hechos 2, que ya lo leímos, los discípulos que estuvieron atentos a escuchar las enseñanzas de Jesús y que gracias a Dios luego recibieron al Espíritu Santo con la promesa que de lo que ellos no se acordaran, el Espíritu Santo se lo recordaría.
El Espíritu Santo os recordará todas las cosas que os he dicho. Así que podemos confiar en la palabra de ellos. Si usted no confía en la palabra de los apóstoles, usted va a tener un gran problema. Usted va a tener que cargar, no una Biblia, una agenda, donde usted escriba los pasajes que usted crea inspirados y los que no crea inspirados. Pero gracias a Dios que estos hombres fueron inspirados por Dios. Y en Hechos 2:43, que leíamos ahora, ellos le transmitieron a la iglesia lo que debían hacer como miembros de la iglesia del Señor. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos los que habían creído? Porque vieron que los 12 discípulos estaban juntos. Lo que el hombre siembre, eso ciega. Si sembramos nosotros aislarnos de la iglesia, eso vamos a cegar. Si usted y yo comenzamos a ausentarnos, eso vamos a cegar. Nuestros hijos también se van a ausentar. Nuestra esposa, nuestro esposo va a comenzar a ausentarse. Vamos a perder interés espiritual por las cosas que realmente tienen valor para nosotros. Pero estos hermanos no. Estos hermanos aprendieron que tenían necesidad de estimularse y considerarse unos a otros. Ellos querían crecer y querían cooperar con la congregación local, pero estando ahí, no a control remoto, no a distancia. Ellos tenían sus manos dispuestas para el momento en que se los necesitara, según la actividad propia de cada uno. Usted se imagina, hermanos, usted necesitar a un hermano, pero él está ausente. La ayuda de un hermano, pero está ausente. El estímulo de un hermano, pero está ausente. ¿Cómo podemos hacerlo? Y a veces nos ausentamos bastante. Eso no contribuye, hermanos, a la edificación del cuerpo de Cristo. No contribuye. A veces nos sentimos felices de que miembros sean añadidos a la iglesia y nos da gozo porque la palabra lo enseña, que hay gozo aún en los cielos, pero da más gozo ver miembros comprometidos con la congregación. Da más gozo ver eso. Miembros que tienen sus manos dispuestas. Miembros que cuando tú le dices, hermano, usted puede, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y no hermanos que tú le dices, hermano, hay que hacer esto, no puedo, estoy ocupado, ya tengo compromisos, estoy cansado, estoy fatigado. Eso no contribuye, hermanos, y no coopera mucho con la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo, despidiéndose de la hermandad, especialmente de los siervos, de los ministros de la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Mileto, en Hechos 20:28, mire lo que les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí hay una figura, hermanos, un rebaño. No un rebaño físico, o sea, un baño grandote, un rebaño compuesto por ovejas. Hermano, pregunta de jardín: ¿es posible tener un rebaño con una sola oveja? La figura de rebaño se refiere a muchas ovejas. Y el Señor pone siervos para ministrar a esas ovejas. Pero es difícil, hermanos, hacerlo cuando las ovejas no quieren congregarse, no quieren ser edificadas, no quieren ser estimuladas. Hermanos, la iglesia no es un lugar como el cine, en donde escogemos la película que nos queremos ver. Entonces miremos la cartelera para esta semana. Esta sí, no, yo voy el domingo más bien. Y el domingo venimos y solamente nos faltan las gafas 3D, la Coca-Cola y las crispetas al lado. Porque nos sentamos y no hablamos con nadie, no tenemos comunión con nadie, no queremos interrelacionarnos con los hermanos.
no queremos cooperar con los hermanos, no nos interesa cómo está la hermandad, no nos interesa cómo está el que se sienta a mi lado, el que se sienta atrás, el que llega tarde, ¿por qué llega tarde? No simplemente otra vez llegando tarde. ¿Por qué llega tarde? ¿Cuál es su dificultad para congregarse? ¿Por qué se va temprano? Porque no queremos relacionarnos, porque vivimos en nuestro propio egoísmo, en donde el que importa soy yo, nadie más. Necesitamos entender, hermanos, que somos ovejas, que necesitamos la cooperación y la contribución los unos de los otros. Necesitamos la contribución. No podemos, hermanos, caer en el secularismo, en donde solamente cumplimos con nuestro deber de cenar. Lo importante es no dejar de cenar. ¿Y cuánto de eso se ha metido en la mente del cristiano? Lo importante es no dejar de cenar. O sea, ¿no es importante estimularnos? ¿No es importante considerarnos? ¿No es importante edificarnos? ¿No es importante tener amor fraternal? ¿No es importante? ¿No es importante que perseveremos unánimes juntos en la oración? ¿No es importante? ¿No es importante que estemos comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos terminando. Como diría un amado hermano, en cámara lenta. Filipenses 2, 12 y 13 dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire el 13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pregunta de jardín nuevamente. ¿El Espíritu Santo que está en usted y en mí quiere congregarse? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Quiere tener comunión con sus hermanos? ¿Con cuáles? ¿Con cuáles? Si esto lo está produciendo Dios, hermanos, no hay límites. No hay límites. Por eso Jesús lo dijo en Mateo 26, 41. La carne es, y si no, mire por qué usted le da sueño aquí. Porque la carne es débil. Si no, mire por qué a usted le parece fatigoso un sermón de 1 hora. Porque la carne es débil. ¿Por qué le parece fatigoso salir de trabajar y venirse a congregar entre semana? Porque la carne es débil. Pero gracias a Dios, como Dios nos conoce, puso dentro de nosotros, como dice Efesios, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, al Espíritu Santo. El Espíritu está dispuesto. Hermanos, el Espíritu quiere congregarse. El Espíritu quiere estimular a sus hermanos y ser estimulado. El Espíritu lo quiere. Tendríamos entonces que ver cuáles son los impedimentos y pedirle a Dios que nos ayude a orar en el Espíritu y a no permitir que la carne tenga más fuerza que los deseos que Dios pone en nuestros corazones. No se puede cuidar de ovejas que no han entendido su necesidad de ser ministradas, porque una vez usted sale de este local, hermano, no es responsabilidad de los siervos, no es responsabilidad de la congregación. Usted es responsable de su propia vida, pero usted necesita ser instruido, usted necesita ser corregido, usted necesita ser exhortado y si es necesario necesita ser disciplinado, necesita ser animado. Todo eso lo necesitamos nosotros para poder así contribuir con la edificación unos a otros. No hay otra manera, hermanos. No puedo considerar a mis hermanos cuando no estoy comprometido con la obra. Porque yo no puedo enajenar la obra de los miembros. La obra no es la actividad. La obra son los miembros. La actividad debe tener como propósito la edificación de los miembros y no solamente la actividad que desarrollamos. Y eso es otra idea que se nos ha metido. Traemos
del mundo secular esa idea de ejercer la profesión. No, nosotros, hermanos, la obra que se hace son los miembros. Esa es la obra, según la actividad que el Señor haya puesto en nosotros. En una ocasión se meditaba con las hermanas también, cuando se hablaba de los temperamentos, el colérico. Y dentro de esos temperamentos está ese. El colérico se enoja porque la actividad no se desarrolla, no importa si le hace daño a quienes les está ministrando. Es decir, para él es más importante la actividad que los miembros. Pero los miembros son importantes. La actividad no lo es tanto. Porque ¿de qué sirve tener una actividad si no hay a quien ministrar? Es para los miembros que se hacen todas las cosas en la obra del Señor. En el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, de Hebreos 10. Hermano y hermana, este pasaje se ha vuelto tela de la cual hay mucho que cortar, como decimos nosotros popularmente. Hermano, pero ahí no dice qué día, precisamente por eso. Porque los que se congregan una vez a la semana justifican el que no dejan de congregarse una vez a la semana. Los que se congregan muchos días a la semana juzgan a los que no se congregan muchos días a la semana. Pero más que juzgarnos o justificarnos, debemos es comprometernos con nuestro propio crecimiento. Nadie puede crecer por ti. Nadie. Hay cosas, y voy a adelantar algo de las parejas. Usted, hermano, es el responsable de estimular y de animar a su esposa. Por eso debemos aprender a hacerlo. Yo no puedo pedirle a un hermano que anime y que estimule a mi esposa. Ella es mi esposa, es mi responsabilidad. Hermano, tu responsabilidad es congregarte, edificarte, instruirte, para que estimules y animes a tus hermanos y al mismo tiempo recibas estímulo y ánimo de parte de tus hermanos. Hay un salmo que nosotros leemos mucho. Bueno, mucho es una frase, ¿no? Pero lo leemos en repetidas ocasiones. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía el domingo. Así lo leemos muchos de nosotros. Ese chip se ha metido acá, hermanos. ¿Saben de dónde viene ese chip? De la religión tradicional que nos mantuvo cautivos durante casi 500 años. Vaya a misa, aunque de lunes a sábado se porte como el diablo, pero vaya a misa. Vaya, confiésese, aunque salga y haga lo mismo. Deja al amante en la puerta, va y se confiesa y sale, vámonos mi amor, ya me confesé. En la cantina le dice al mesero, alísteme 2 para pasar el guayabo, que ya vengo. ¿De dónde va? A confesarme. Ya regreso por las 2 de refajo, porque hay un refajo para la sed, hermano. Y ese chip se metió acá, hermanos. Y nos ha llevado a eso, a ver que lo importante es el domingo solamente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿A cuántos se les ha vuelto costumbre? Cada uno de nosotros lo sabe. Pero si usted cree ese salmo, que es bueno estar juntos, hermano, usted va a querer estar allí. Independientemente del día, usted va a querer estar allí, con sus hermanos, en armonía. Si realmente creemos que es allí donde Dios envía bendición, paz y vida eterna. Y en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, 25 al 27, dice la Escritura: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, allá están los siervos, que lo llamen, que lo visiten,
que se ocupen de él. Yo no. Si un miembro padece, todos los miembros, escuche, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, y le está hablando a una congregación local, hermanos, no pierda el contexto, porque a veces aislamos el contexto y lo universalizamos. Le está hablando a la iglesia en Corinto, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros los unos de los otros, de una congregación local. Hermano, entonces no puedo salir a visitar a mis hermanos. Sí. ¿Quién está diciendo que no? Pero hermano, ¿te has comprometido con la congregación a la cual tú perteneces? ¿O eres un cristiano gitano que vas de congregación en congregación y no tomas responsabilidad en ninguna? Porque nos hemos vuelto escapistas, no queremos compromisos. Y eso se ve en que hoy en día se han aumentado las llamadas uniones libres. ¿Cuáles son las uniones libres? Que es una incoherencia la frase, ¿no? En donde vivamos, estemos juntos, si nos va bien, bien, y si no, no hay de qué preocuparnos, separémonos. No pasó nada. Hay muchos miembros que llegan a las congregaciones de esa forma. Se bautizan y esa es la forma en la que comienzan a conducirse. Somos miembros los unos de los otros. ¿Tú quieres contribuir, hermano y hermana, con la edificación del cuerpo de Cristo o no? Bueno, ya entiendo por qué nos congregamos poco, ¿no? Ya está la respuesta. Pero si realmente tú consideras que tú también eres útil en la iglesia del Señor y que tu actividad es necesaria para la edificación del otro, necesitamos estar más juntos para estimularnos y considerarnos al amor y a las buenas obras. Vamos a